El espejo de la habitación nupcial reflejaba una imagen que Maite Inés Cienfuegos Ortega apenas reconocía como propia. Sus ojos color miel, heredados de su abuela, miraban fijamente al elaborado vestido blanco que ahora pesaba como cadenas sobre sus hombros. Las perlas, herencia familiar de generaciones, parecían asfixiarla con cada respiro en aquella calurosa mañana de Córdoba. 5 minutos, señorita, susurró la doncella desde el otro lado de la puerta, su voz mezclándose con el bullicio distante de los invitados que llegaban a la hacienda Los Naranjos. Maite se acercó a la ventana, sus dedos rozando suavemente el cristal. El aroma de los naranjos en flor se colaba por las rendijas, trayendo consigo memorias de tardes secretas pintando en el jardín de su abuela. Su corazón latía con la fuerza de un baile flamenco, mientras sus ojos recorrían el camino de piedra que serpenteaba hacia la libertad. «¿Estás lista, mi amor?» La voz de su madre, doña Isabel Ortega de Cienfuegos, resonó desde el pasillo. «Tu padre está ansioso por comenzar». Maite cerró los ojos, sintiendo el peso de su apellido, de las expectativas, de los acuerdos familiares que habían decidido su destino antes incluso de que pudiera soñar. La flor de azahar tatuada en sus costillas pareció arder bajo el corsé del vestido, recordándole quién era realmente. Con manos temblorosas pero decididas, Maite abrió el pequeño joyero sobre su tocador. Dentro, junto a las joyas familiares, guardaba la llave de su salvación, el dinero que había estado ahorrando en secreto durante meses, vendiendo pequeñas pinturas en mercadillos bajo un nombre falso. El reloj de la iglesia marcó las 11, sus campanadas resonando como un último llamado a la cordura. O quizás, pensó Maite, era un llamado a la locura más cuerda que jamás había contemplado. «Perdóname, mamá», susurró, mientras deslizaba la pequeña mochila preparada con anterioridad sobre sus hombros, oculta bajo el velo nupcial. Con la agilidad de quien ha practicado 1000 veces esta huida en sus sueños, Maite se acercó a la ventana. El viejo roble, testigo silencioso de sus juegos infantiles, extendía sus ramas como brazos acogedores. Desde el jardín llegaba el murmullo de los invitados, el tintineo de copas, las risas despreocupadas de quienes celebraban una unión que ella no podía aceptar. Lo que nadie sabía, ni siquiera su querida Catalina, era que en ese preciso momento, mientras todos esperaban ver a una novia radiante descender por la escalera principal, Maite Cienfuegos estaba a punto de reescribir su destino. Con un último vistazo a la habitación que la había visto crecer, Maite se deslizó por la ventana. El vestido se enganchó momentáneamente en una rama, arrancando un pequeño jirón de encaje que quedó flotando en el aire como una bandera de rendición. Sus pies, enfundados en delicadas zapatillas de satén, tocaron el suelo con determinación. Lo que Maite no notó en medio de su fuga desesperada fueron los ojos oscuros y penetrantes que la observaban desde la distancia. Julián León Aguayo, el novio que nunca llegó a conocer, había llegado temprano para inspeccionar los jardines de la hacienda, vestido con un impecable traje negro y una expresión indescifrable. Contempló en silencio cómo su futura esposa escapaba de su destino compartido. El perfume de azahar se mezclaba con el aroma del brandy de Jerez que sostenía en su mano, mientras una sonrisa enigmática se dibujaba en sus labios. Por primera vez en su vida, el siempre calculador Seo sintió algo que no podía controlar, una fascinación absoluta por aquella novia fugitiva que prefería la libertad al deber. Maite corrió por los jardines traseros, su corazón latiendo al ritmo de una bulería desenfrenada. Las campanas de la iglesia seguían sonando, ahora más distantes, como un eco de la vida que dejaba atrás. Adelante, solo el horizonte andaluz y la promesa de una vida por fin propia. El autobús serpenteaba por la costa mediterránea, mientras el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y violeta. Maite, aún con restos de maquillaje nupcial en el rostro, observaba el paisaje cambiar a través de la ventanilla empañada. Su vestido de novia, ahora guardado apresuradamente en una bolsa de viaje comprada en la primera tienda que encontró, había sido reemplazado por un sencillo vestido veraniego y unas sandalias. El conductor anunció la llegada a Nerja, un pequeño pueblo costero cerca de Málaga. El corazón de Maite dio un vuelco al reconocer las calles empedradas y las casas encaladas que tanto significaban para ella. Aquí, en este rincón del paraíso, vivía su salvación.
Catalina Morales Jiménez. Dios mío, mírate. La voz inconfundible de Cata resonó en la pequeña plaza donde se encontraron. Su amiga, con su característica melena roja rizada bailando al viento y ese piercing brillando en su nariz, la envolvió en un abrazo que olía a libertad y a su perfume Gypsy Water. Has tenido las agallas de hacerlo, pequeña rebelde. El apartamento de Cata era exactamente como Maite lo había imaginado, un caos ordenado de telas coloridas, instrumentos musicales y el aroma perpetuo de incienso de jazmín. Desde la pequeña terraza se podía ver el Mediterráneo, infinito y promisorio. «Necesitas un cambio», declaró Cata, estudiando el rostro agotado de su amiga. «Y no hablo solo de ropa». Con movimientos decididos, comenzó a hurgar en sus cajones hasta encontrar lo que buscaba. Tintes, tijeras y una sonrisa conspiratoria. Horas más tarde, Maite apenas reconocía a la mujer que le devolvía la mirada desde el espejo del baño. Su largo cabello castaño había sido transformado en un corte a la altura de los hombros, con mechas cobrizas que brillaban bajo la luz del atardecer. «Es como si por fin pudiera ver a la verdadera Maite», susurró, tocando las puntas de su nuevo cabello. «La verdadera Maite siempre estuvo ahí», respondió Cata, sirviendo 2 copas de sangría. Solo necesitaba escapar de esa jaula dorada. El sonido de la música flamenca se colaba por las ventanas abiertas, mezclándose con el rumor de las olas y las risas de los turistas en las calles estrechas. Cata comenzó a moverse al ritmo de la música, arrastrando a Maite en una danza improvisada. «Primera lección de libertad», exclamó Cata, girando con los brazos extendidos. «Bailar como si nadie te estuviera mirando». Pero alguien sí estaba mirando. Desde la terraza de un hotel boutique cercano, Julián León observaba la escena con una mezcla de fascinación y determinación. Había seguido el rastro de Maite hasta Nerja, utilizando sus contactos y recursos, pero manteniendo su distancia. Vestía ahora ropa casual, un cambio calculado para pasar desapercibido entre los turistas. «Tu habitación está lista, señor Aguayo», anunció el gerente del hotel, interrumpiendo su contemplación. «Gracias», respondió Julián sin apartar la mirada de la terraza donde Maite reía libremente. «Creo que me quedaré una temporada». Esa noche, mientras Cata dormía, Maite se sentó en la terraza con un cuaderno de dibujo. Las luces del pueblo costero brillaban como estrellas caídas, y el sonido de las olas traía consigo una paz que nunca había conocido en la mansión familiar. Comenzó a dibujar, trazos sueltos, libres, diferentes a los rígidos bocetos que había aprendido a escondidas. En el papel, una mujer emergía de una crisálida, sus alas extendidas hacia un horizonte sin límites. Sin saberlo, estaba dibujando su propia transformación. El teléfono de Cata vibró con un mensaje. Era de su contacto en la galería local. «Necesitamos artistas para la exposición del próximo mes. ¿Conoces a alguien?» Cata miró a su amiga, absorta en su dibujo, y sonrió. «Sí», escribió en respuesta. «Conozco a alguien perfecto». En la distancia, las campanas de la iglesia local marcaban la medianoche. Pero para Maite era como si el tiempo hubiera comenzado de nuevo. El aroma del mar se mezclaba con el de su nuevo perfume, agua de Sevilla, un recordatorio agridulce de la tierra que había dejado atrás, pero también una promesa de los nuevos caminos que se abrían ante ella. La mañana en Nerja despertaba con el aroma de café recién hecho y pan caliente de la panadería cercana. Maite, siguiendo la sugerencia de Catalina, había comenzado a frecuentar el Café Marina, un pequeño establecimiento con vista al mar donde los artistas locales se reunían cada mañana. «Necesitas sumergirte en el ambiente artístico», le había dicho Cata mientras trenzaba su cabello recién teñido. «Y el Café Marina es el corazón de todo». Con su cuaderno de dibujo bajo el brazo y vistiendo un vestido suelto de flores que Cata le había prestado, Maite se instaló en una mesa junto a la ventana. El aroma de su café con leche se mezclaba con la brisa marina, mientras sus dedos danzaban sobre el papel, capturando las escenas cotidianas que se desarrollaban frente a ella. «Disculpe», una voz profunda interrumpió su concentración. «¿Está ocupada esta silla?» Maite levantó la mirada y se encontró con unos ojos oscuros que parecían contener todos los misterios del mar Mediterráneo. Julián, vestido con una camisa blanca casual y pantalones oscuros, mantenía una postura relajada que contrastaba con la intensidad de su mirada.
No, adelante, respondió ella, ocultando instintivamente su dibujo con la mano. Soy Lucas, mintió Julián, con la facilidad que dan años de negociaciones empresariales. ¿Artista? Aprendiz, sonrió Maite, sorprendida por la calidez de su propia voz. Maite. El tiempo pareció detenerse en ese café junto al mar. Julián, interpretando el papel de Lucas, compartió historias inventadas sobre su supuesta vida como escritor freelance. Cada palabra era una mentira cuidadosamente construida, pero la fascinación que sentía por Maite era más real que cualquier verdad que hubiera conocido. «¿Qué te trae a Nerja?», preguntó él, estudiando los trazos delicados que ella había dibujado en su cuaderno. «La libertad», respondió Maite sin pensar, y luego se sonrojó ante su propia honestidad. «Y el mar siempre llama». Julián observó cómo ella jugueteaba nerviosamente con su collar, un gesto que había notado durante la boda que nunca fue. Su corazón se contrajo al recordar que cada palabra entre ellos estaba construida sobre un castillo de naipes que eventualmente tendría que caer. «¿Conoces la cueva de Nerja?», preguntó él, cambiando de tema. «Dicen que sus paredes guardan los primeros trazos de arte de la humanidad». Los ojos de Maite brillaron con interés genuino. «Solo he escuchado historias». «Podría mostrártela», sugirió Julián, sorprendiéndose a sí mismo por la espontaneidad de la invitación. «Si te interesa el arte y la historia», desde la barra del café, Catalina observaba la escena con una mezcla de curiosidad y preocupación. Había llegado minutos antes y reconoció inmediatamente al hombre que conversaba con su amiga. Su trabajo en el mundo del arte le había permitido ver suficientes revistas de negocios como para identificar a Julián León Aguayo, aunque no lograba entender qué hacía allí, fingiendo ser otra persona. «¿Más café?», preguntó el camarero, interrumpiendo sus pensamientos. «No», respondió Cata, sin apartar la mirada de la mesa, «pero mantén un ojo en mi amiga y su nuevo acompañante». La mañana avanzaba, y con ella, la conversación entre Maite y Julián fluía como las olas que rompían contra el malecón cercano. Hablaron de arte, de literatura, de los pequeños momentos que dan sentido a la vida. Cada palabra los acercaba más, mientras el destino tejía su red de coincidencias planeadas. «¿Mañana entonces?», preguntó Julián al despedirse, refiriéndose a la visita a la cueva. «Mañana», confirmó Maite, guardando su cuaderno donde había capturado, sin darse cuenta, el perfil de su acompañante entre los bocetos del día. Cuando Julián se alejó, Catalina se acercó a la mesa de su amiga. «¿Nuevo amigo?», preguntó con una casualidad estudiada. «Lucas», respondió Maite, saboreando el nombre falso sin saber que era tan ficticio como las historias que había escuchado esa mañana. «Es escritor». Catalina observó la sonrisa soñadora de su amiga y decidió guardar silencio sobre sus sospechas. Después de todo, ¿quién era ella para juzgar los giros inesperados del destino? En su habitación del hotel, Julián se aflojó la corbata que no había usado y miró su reflejo en el espejo. El hombre de negocios calculador estaba desapareciendo, sustituido por alguien que no reconocía del todo, alguien capaz de reír sinceramente y sentir el pulso acelerado ante la promesa de un mañana incierto. La luz del amanecer apenas rozaba las calles de Nerja cuando Catalina, sentada frente a su laptop, tecleaba frenéticamente. Las imágenes de Julián León Aguayo llenaban la pantalla, reportajes empresariales, eventos sociales y, lo más perturbador, el anuncio de su compromiso con la heredera de los Cienfuegos. Sus ojos verdes se estrecharon mientras comparaba las fotografías con el Lucas que había conocido el día anterior. «Maldita sea», murmuró, cerrando la laptop al escuchar los pasos de Maite acercándose. «Buenos días», cantó Maite, radiante mientras elegía un vestido para su excursión. «¿No es hermosa la mañana?». Catalina observó a su amiga moverse por el apartamento con una ligereza que no había visto en años. «Maite», comenzó, dudando, «sobre ese escritor». El timbre interrumpió sus palabras. Julián esperaba abajo, vestido casualmente, pero con ese aire de elegancia innata que ni siquiera la ropa más simple podía ocultar. «Cuídate», susurró Cata, abrazando a su amiga. «Cae llamas si necesitas algo». La cueva de Nerja se alzaba majestuosa ante ellos, sus formaciones rocosas contando historias milenarias. Julián había arreglado una visita privada, un detalle que debería haber alertado a Maite sobre sus recursos.
pero ella estaba demasiado cautivada por la magia del momento. «Es como si el tiempo se hubiera detenido aquí», susurró Maite, su voz reverberando en las paredes ancestrales. Sus dedos trazaban formas invisibles en el aire, capturando la esencia de las pinturas rupestres en su memoria. Julián la observaba, fascinado por la forma en que sus ojos brillaban en la penumbra. «Algunos dicen que estas cuevas eran lugares sagrados», explicó acercándose, «donde los antiguos venían a contar sus verdades más profundas». «¿Y tú?», preguntó Maite, girándose para mirarlo. «¿Qué verdades guardas, Lucas?». El nombre falso pesó en su conciencia como plomo. La cercanía entre ellos era eléctrica, peligrosa. En la intimidad de la cueva, rodeados por el testimonio silencioso de miles de años de historia humana, Julián sintió que su elaborada mentira comenzaba a desmoronarse. «Todos tenemos secretos», respondió su voz más ronca de lo que pretendía. «Algunos nos protegen, otros nos encadenan». Mientras tanto, en una cafetería del pueblo, Catalina se reunía con Antonio, un viejo amigo periodista. «Necesito saber qué hace Julián León Aguayo en Nerja», explicó, deslizando una fotografía tomada discretamente en el Café Marina. «El CEO de Tecnovisión España». «Interesante», murmuró Antonio, estudiando la imagen, especialmente después del escándalo de la boda cancelada en Córdoba. En la cueva, Maite había sacado su cuaderno y dibujaba frenéticamente, capturando las sombras y luces que danzaban en las paredes. Julián se sentó a su lado, tan cerca que podía oler el suave aroma de su perfume agua de Sevilla. «Hay algo en ti», dijo ella sin levantar la vista de su dibujo, «algo familiar que no logro descifrar». El corazón de Julián se detuvo por un momento. «Tal vez nos conocimos en otra vida», respondió intentando mantener el tono ligero. «O tal vez», Maite dejó el lápiz y lo miró directamente, «las personas como tú y yo nos reconocemos. Los que huimos de algo». La verdad de sus palabras lo golpeó con fuerza. Él, que había construido imperios sobre contratos y números, se encontraba desarmado ante la honestidad cruda de esta mujer que había elegido la libertad sobre la seguridad. El sonido de su teléfono rompió el momento. Era un mensaje de su asistente. «Urgente. La familia Cienfuegos ha contratado investigadores privados». Julián guardó el teléfono con manos temblorosas. El tiempo se agotaba, y con él, la fantasía que había construido. «¿Todo bien?», preguntó Maite, notando su cambio de expresión. «Sí», mintió, forzando una sonrisa. «Solo trabajo». Al salir de la cueva, la luz del atardecer bañaba la costa en tonos dorados. Maite se detuvo en la entrada, su silueta recortada contra el cielo como una pintura renacentista. «Gracias por esto», dijo, girándose hacia él, «por mostrarme que hay belleza incluso en la oscuridad». Julián dio un paso hacia ella, atraído por una fuerza más poderosa que su razón. Sus manos se encontraron casi por accidente, y el contacto envió chispas eléctricas por sus brazos. En ese preciso momento, el teléfono de Maite sonó. Era Catalina. «Necesito que vuelvas. Ahora, hay algo que debes saber». El apartamento de Catalina estaba sumido en una tensión palpable cuando Maite llegó. Las cortinas ondulaban suavemente con la brisa marina, mientras el sol se ponía sobre Nerja, pintando las paredes de naranja y sombras. Cata estaba sentada en el sofá, su cabello rojo recogido en un moño desordenado y una expresión que Maite nunca había visto en su rostro. «Siéntate», dijo Cata, señalando la silla frente a ella. «Hay algo que necesitas ver». «Me estás asustando», respondió Maite, dejando su bolso y el cuaderno de dibujo sobre la mesa. Algunos bocetos de la cueva y del perfil de Lucas se asomaban entre las páginas. Catalina abrió su laptop y giró la pantalla hacia su amiga. «Tu escritor no es escritor». El mundo de Maite se detuvo cuando la imagen de Julián León Aguayo apareció en la pantalla. Era él, indiscutiblemente él, pero vestido con un impecable traje oscuro en la portada de una revista de negocios. El titular rezaba: «Julián León Aguayo, el futuro de la tecnología española». «No», susurró Maite, su voz apenas audible. «Tiene que ser un error». «Hay más», continuó Catalina, deslizando hacia otra página. «Mira la fecha. Era un artículo social, publicado apenas 3 semanas atrás. La unión del año, los herederos Cienfuegos y León Aguayo anuncian su compromiso». El aire abandonó los pulmones de Maite. Sus manos temblaron mientras tocaba la pantalla.
como si pudiera borrar la realidad con sus dedos. Él era el novio, el mismo del que huiste, confirmó Catalina, cerrando la laptop suavemente. Te ha estado siguiendo, Maite. Mientras tanto, en su suite del hotel, Julián caminaba de un lado a otro, el nudo de su corbata aflojado y una copa de brandy de Jerez intacta sobre la mesa. Su reflejo en el ventanal le devolvía la mirada de un hombre torturado por sus propias decisiones. Su teléfono sonó. Era su asistente. Señor León, la familia Cienfuegos ha ampliado la búsqueda. Han contratado más investigadores y... Cancela todo, interrumpió Julián, su voz firme pero temblorosa. Ash prepara los documentos para transferir el control temporal de la empresa a la junta directiva. Pero, señor, es una orden. Cortó la llamada y lanzó el teléfono sobre la cama. De vuelta en el apartamento, Maite se había levantado y caminaba por la terraza, sus brazos cruzados sobre el pecho, como si intentara mantener unidas las piezas de su corazón. Todo fue una mentira, murmuró, más para sí misma que para Catalina. Cada palabra, cada mirada. No todo, intervino Cata, uniéndose a ella en la terraza. Vi cómo te miraba. Eso era real. ¿Real? Maite se giró, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. ¿Cómo puede ser real algo construido sobre mentiras? El sonido de las olas rompiendo contra la costa llenaba el silencio entre las palabras. En la distancia, las luces de Nerja comenzaban a encenderse, como estrellas caídas sobre la tierra. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Catalina finalmente. Maite tomó su cuaderno de dibujo y lo abrió en la página donde había capturado el perfil de Julián en la cueva. Con un movimiento deliberado, arrancó la página y la rompió en pedazos que el viento marino se llevó. Lo que debía hacer desde el principio, respondió, su voz encontrando una nueva firmeza. Crear mi propio camino. El teléfono de Maite vibró con un mensaje. Era de Lucas. Necesito verte, por favor. Hay cosas que debo explicarte. Catalina observó a su amiga leer el mensaje, notando cómo sus manos temblaban ligeramente. ¿Vas a responder? No, dijo Maite, bloqueando el número, pero sí voy a hacer algo. Se dirigió al interior del apartamento y sacó los materiales de pintura que Cata le había prestado. Con movimientos decididos, comenzó a preparar un lienzo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Catalina, intrigada por la súbita determinación de su amiga. La exposición de la galería, respondió Maite, mezclando colores con intensidad. Voy a contar mi historia, toda ella, y si él quiere explicaciones, puede verlas colgadas en las paredes. Los días siguientes transcurrieron en un frenesí de pinceladas y emociones contenidas. La pequeña galería de Nerja se había convertido en el refugio de Maite, donde pasaba horas transformando su dolor en arte. Cada lienzo era una confesión, una historia que necesitaba ser contada. Este será el centro de la exposición, explicó Maite a Catalina, señalando un lienzo de gran formato. La pintura mostraba a una novia de espaldas, su vestido transformándose en olas del mar, mientras una jaula dorada se abría en el horizonte. Los colores eran intensos, casi violentos en su honestidad. Es devastador, susurró Catalina, reconociendo el poder emocional de la obra. ¿Cómo la vas a titular? Verdades sumergidas, respondió Maite limpiando sus pinceles con movimientos precisos, como todas las que guardamos bajo la superficie. Mientras tanto, en su habitación de hotel, Julián vivía su propio tormento. Las paredes se cerraban sobre él mientras leía los mensajes sin respuesta que había enviado a Maite. Su asistente personal llamaba constantemente con noticias sobre la empresa, pero él apenas escuchaba. Señor León, la voz de su asistente sonaba preocupada a través del teléfono. La junta directiva exige su presencia en Madrid. La transferencia temporal de poder está causando inquietud entre los accionistas. Envía los documentos que necesiten mi firma, respondió secamente. No me iré de Nerja. En la galería, Maite trabajaba en otra pieza, un retrato fragmentado donde cada pedazo mostraba una versión diferente de un mismo rostro. Los ojos oscuros de Julián, aunque nunca nombrados, eran reconocibles en cada fragmento. ¿Estás segura de esto?, preguntó Catalina, observando cómo su amiga aplicaba trazos furiosos de color sobre el lienzo. Exponer todo así es como abrirse en canal frente a desconocidos.
Tal vez eso es exactamente lo que necesito, respondió Maite, sin dejar de pintar. Mostrar la verdad que él no pudo. La noticia de la exposición comenzó a circular por el pequeño pueblo costero, carteles anunciando Metamorfosis, una exposición de Maite Cienfuegos, aparecieron en las calles empedradas. Uno de estos carteles llegó a manos de Julián a través del conserje del hotel. En su desesperación, Julián buscó a Catalina en el Café Marina. La encontró limpiando tazas detrás de la barra, su expresión tornándose fría al verlo. 5 minutos, dijo él, su voz quebrándose ligeramente. Es todo lo que pido. Catalina lo estudió en silencio, notando las ojeras bajo sus ojos y el desaliño poco característico de su aspecto. Habla, concedió finalmente. La seguí porque tenía que entender, comenzó Julián, sus manos aferrándose a la taza de café como si fuera un salvavidas. Necesitaba saber qué tipo de mujer tendría el valor de hacer lo que yo nunca pude, elegir la libertad sobre las expectativas. ¿Y mentir era la mejor manera de entenderlo?, preguntó Catalina, su voz afilada como cristal roto. No, admitió él, pero cuando la vi en el café dibujando con tanta libertad, por primera vez en mi vida, quise ser alguien más, alguien digno de esa libertad. Catalina sirvió otra taza de café, esta vez para ella misma. ¿Sabes qué es lo más irónico? Ella está pintando su verdad, exponiendo su alma en esos lienzos, mientras tú sigues escondido detrás de mentiras. En su estudio improvisado, Maite daba los últimos toques a una serie de pequeños cuadros que formaban una secuencia. Cada uno mostraba una metamorfosis, de jaula a ala, de máscara a rostro, de sombra a luz. 3 días para la inauguración, anunció el director de la galería, asomándose por la puerta. ¿Cómo vas con los títulos de las obras? Maite observó su colección, cada pieza un fragmento de su transformación. Ya los tengo, respondió su voz firme. Cada uno es una verdad que necesitaba ser dicha. Esa noche, mientras Nerja dormía, 2 almas permanecían despiertas. En su terraza, Maite pintaba bajo la luz de la luna, transformando su dolor en belleza. Y en su habitación de hotel, Julián escribía y rompía cartas de explicación, buscando las palabras que pudieran construir un puente sobre el abismo de sus mentiras. Las luces de la galería brillaban como estrellas cautivas en la noche de Nerja. El espacio, transformado por las obras de Maite, vibraba con una energía casi tangible. Los invitados comenzaban a llegar, sus murmullos mezclándose con la suave música de fondo. Una versión instrumental de flamenco contemporáneo que Catalina había seleccionado específicamente para la ocasión. «Respira», susurró Cata, ajustando el vestido de seda azul marino que Maite había elegido para la ocasión. «Esta es tu noche». Maite asintió, sus dedos jugando nerviosamente con el collar que llevaba, una pieza sencilla que contrastaba con las joyas familiares que había dejado atrás. Su cabello, ahora con reflejos cobrizos, estaba recogido en un moño suave que dejaba escapar algunos mechones rebeldes. «¿Crees que vendrá?», preguntó, sin necesidad de especificar quién. «Sí lo hace», respondió Catalina, sus ojos verdes brillando con fiereza protectora. «Estará viendo exactamente lo que provocó». La exposición Metamorfosis se desplegaba como un viaje emocional a través de las paredes de la galería. Cada pieza había sido dispuesta estratégicamente para contar una historia de transformación y verdad. El público se movía en silencio reverente, cautivado por la intensidad de las obras. «Es extraordinario», comentó una crítica de arte local, detenida frente al lienzo central. «La forma en que el vestido de novia se disuelve en el mar es como si pudiera sentir el peso de las expectativas transformándose en libertad». En ese momento, un murmullo recorrió la galería. Julián León Aguayo acababa de entrar, vestido con un traje negro que parecía absorber la luz. Su presencia causó un efecto inmediato. Algunos lo reconocieron de las revistas de negocios, otros simplemente notaron la tensión que su llegada había provocado. Maite lo sintió antes de verlo. Era como si el aire de la habitación hubiera cambiado su densidad. Cuando sus miradas se encontraron a través de la galería, el mundo pareció detenerse por un instante. Señorita Cienfuegos, la voz del director de la galería, la arrancó de ese momento congelado. Es hora de su discurso de apertura. Catalina apretó su mano en señal de apoyo,
mientras Maite se dirigía al pequeño podio improvisado. Sus pasos, firmes sobre el suelo de madera antigua, resonaron con determinación. «El arte», comenzó, su voz clara y serena, «nace cuando la verdad necesita un lenguaje más profundo que las palabras. Cada pieza que ven esta noche es una confesión, un grito, un susurro de libertad». Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose brevemente en Julián antes de continuar. «Hay quienes construyen sus vidas sobre mentiras doradas y hay quienes eligen la verdad descalza. Esta exposición es mi elección». Las palabras flotaron en el aire como mariposas recién liberadas. Julián, inmóvil en su rincón, sentía cada una como un golpe directo a su conciencia. La Maite que tenía frente a él no era la heredera que había estado destinado a desposar, ni la fugitiva que había perseguido. Era una artista en su momento de máxima verdad. Mientras los invitados circulaban entre las obras, Julián se detuvo frente a una pieza particular, un retrato fragmentado donde sus propios ojos lo miraban desde diferentes ángulos, cada uno contando una verdad diferente. El título de la obra era simple pero devastador: Máscaras del amor. «Es increíble cómo el engaño puede inspirar tanta belleza, ¿verdad?». La voz de Catalina sonó a su lado, suave pero cargada de intención. «Cada mentira que dije reveló una verdad mayor», respondió él, sin apartar la mirada de la pintura. «Me enamoré de ella precisamente porque tuvo el valor que yo nunca tuve». «¿Y ahora qué, señor León?», preguntó Catalina. «¿Más mentiras o finalmente una verdad?». Antes de que pudiera responder, un nuevo murmullo recorrió la galería. En la entrada, elegante y formidable, estaba Isabel Ortega de Cienfuegos, la madre de Maite. Su presencia, inesperada y amenazante, tensó el ambiente como un alambre a punto de romperse. Maite, que estaba explicando una de sus obras a unos invitados, se quedó paralizada al ver a su madre. Todo el valor y la seguridad que había construido durante esas semanas parecían temblar ante la mirada penetrante de la matriarca Cienfuegos. El momento de la verdad había llegado para todos. El silencio en la galería se volvió espeso, casi palpable. Isabel Ortega de Cienfuegos avanzó por el espacio como una reina por su corte, sus tacones marcando un ritmo implacable sobre el suelo de madera. Sus ojos, tan parecidos a los de Maite, pero infinitamente más fríos, escaneaban cada obra con una mezcla de desdén y dolor contenido. «Así que esto es lo que vale el nombre de los Cienfuegos», pronunció Isabel, su voz cortando el aire como una navaja. Pinturas de rebeldía en una galería de pueblo. Maite, que había estado paralizada momentáneamente, sintió una nueva fuerza surgir desde su interior. Ya no era la niña que se escondía para pintar en el jardín de su abuela. Esta vez estaba rodeada por su verdad, materializada en cada lienzo. «No, mamá», respondió, su voz clara y firme. «Esto es lo que vale mi libertad». Catalina se movió estratégicamente, posicionándose cerca de su amiga, mientras los invitados observaban la escena con una mezcla de fascinación y incomodidad. «¿Libertad?», Isabel soltó una risa sin humor. «¿Llamas libertad a huir de tus responsabilidades? ¿A avergonzar a tu familia? ¿A exponer nuestras intimidades como si fuesen mercancía? Cada pintura aquí es mi verdad», contestó Maite, señalando las obras que los rodeaban. «Y si te avergüenza, quizás deberías preguntarte por qué». Julián, que había estado observando desde la distancia, dio un paso adelante. Su presencia atrajo la atención de Isabel, cuyos ojos se entrecerraron al reconocerlo. «Vaya», dijo la matriarca, su tono venenoso. «El novio abandonado también está aquí. Has venido a contemplar tu humillación expuesta en las paredes». «He venido a hacer lo que debía hacer desde el principio», respondió Julián, su voz resonando con una claridad que sorprendió a todos los presentes. «Decir la verdad». Se giró hacia Maite, ignorando la presencia amenazante de Isabel. «Ya te seguí hasta aquí porque necesitaba entender qué tipo de persona tendría el valor de hacer lo que yo siempre soñé, elegir su propio camino». Los murmullos entre los invitados aumentaron. Catalina observaba la escena con intensidad, lista para intervenir si era necesario. «Cuando te vi huir ese día», continuó Julián, «no sentí humillación, sentí envidia. Y cuando te encontré aquí siendo verdaderamente tú misma, me enamoré no de la heredera que debía desposar, sino de la mujer que tuvo el coraje de ser libre». Isabel dio un paso amenazador hacia adelante. «Esto es ridículo.
Ambos tienen responsabilidades, posiciones que mantener. No, señora Cienfuegos, la interrumpió Julián, su voz adquiriendo un tono profesional que había perfeccionado en años de negociaciones. Lo que tenemos son vidas propias, y ya he transferido el control temporal de mi empresa a la junta directiva. Maite lo miró con sorpresa, mientras él continuaba: por primera vez en mi vida, estoy eligiendo ser quien realmente soy, no quien otros esperan que sea. ¿Y quién eres realmente?, preguntó Maite, su voz suave pero firme. Alguien que está aprendiendo a ser sincero, respondió acercándose a ella. Alguien que quiere ganar tu confianza, no por un acuerdo familiar, sino por quien realmente soy. Isabel observaba la escena con una mezcla de incredulidad y furia contenida. Maite, su voz temblaba ligeramente. Todo lo que hemos construido, lo que ustedes construyeron, mamá, la corrigió Maite, su voz suavizándose. Yo estoy construyendo mi propio camino. Y estas pinturas, señaló a su alrededor, son mis cimientos. El silencio que siguió fue interrumpido por un aplauso solitario. Era un crítico de arte local, que pronto fue seguido por otros invitados. La tensión en la galería comenzó a transformarse en algo diferente. Admiración. Isabel Cienfuegos miró una última vez a su hija, y por un momento, un destello de algo parecido al entendimiento cruzó su rostro. Sin decir más, giró sobre sus talones y salió de la galería, dejando tras de sí el eco de sus pasos y el peso de generaciones de expectativas rotas. Maite sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, pero no eran de tristeza, eran de liberación. Catalina se acercó y la abrazó fuertemente, mientras los invitados volvían gradualmente a contemplar las obras, ahora con una comprensión más profunda de su significado. Julián permaneció cerca, respetando el espacio que Maite necesitaba, pero dejando clara su presencia, ya no como el CEO, no como el novio arreglado, sino como un hombre que también estaba aprendiendo a ser libre. El amanecer en Nerja llegó con una luz diferente después de la exposición. Maite observaba el mar desde la terraza del apartamento de Catalina, una taza de café entre sus manos y el peso de las decisiones pendientes sobre sus hombros. Las noticias sobre la exposición se habían extendido rápidamente por el pueblo, y varios compradores habían mostrado interés en sus obras. «Buenos días, artista famosa», saludó Catalina, uniéndose a ella con su propia taza de café. «¿Has leído la crítica en el periódico local?». Maite negó con la cabeza, sumida en sus pensamientos. «Estaba pensando en él», admitió finalmente. «Lo imaginaba», respondió Cata, sentándose junto a su amiga. «¿Qué vas a hacer?». Antes de que Maite pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de Julián. «¿Podemos hablar?», esta vez sin máscaras. En el otro lado de Nerja, Julián caminaba por la playa, descalzo y con la camisa arremangada, tan diferente del ejecutivo impecable que había sido. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de la junta directiva, pero por primera vez en su vida, las preocupaciones empresariales parecían secundarias. Se encontraron en el mismo café donde todo había comenzado. Esta vez, no había pretensiones ni identidades falsas, solo dos personas tratando de encontrar la verdad en medio de los escombros de sus mentiras anteriores. «Me gustaba más cuando eras Lucas», dijo Maite después de un largo silencio, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Lucas era más libre que yo», admitió Julián, revolviendo su café. «Pero no era real. Y quiero ser real contigo». «¿Por qué me seguiste realmente?», preguntó ella, la pregunta que había estado ardiendo en su interior desde la revelación. Julián respiró profundo antes de responder. «Al principio, fue por orgullo herido, lo admito, pero cuando te vi aquí viviendo verdaderamente, creando sin miedo, me di cuenta de que estaba persiguiendo mi propia libertad a través de ti». En la barra, Catalina observaba la escena mientras preparaba cafés, su instinto protector luchando contra el deseo de ver a su amiga feliz. «No puedo volver a ser quien era», dijo Maite, sus dedos trazando patrones invisibles sobre la mesa. «La heredera perfecta, la novia obediente». «No te pido que vuelvas», interrumpió Julián. «Te pido que me dejes avanzar contigo». El sonido de las olas rompiendo contra la costa llenaba los silencios entre sus palabras. En la calle, turistas y locales pasaban, ajenos al momento de transformación que se desarrollaba en el pequeño café. «He renunciado a la presidencia ejecutiva de la empresa», anunció Julián.
Mantengo mis acciones, pero he delegado el control operativo. Quiero escribir, viajar, vivir una vida que sea mía. Maite lo miró sorprendida. ¿Por qué? Porque entendí algo viéndote pintar. La vida es demasiado corta para vivirla según los planes de otros. En ese momento, el director de la galería entró al café, dirigiéndose directamente a su mesa. «Maite, tengo noticias increíbles. Un coleccionista de Madrid quiere toda tu colección. Y hay una galería en Barcelona interesada en una exposición». Los ojos de Maite se iluminaron con posibilidades. Julián observó esa luz, reconociendo en ella el mismo brillo que lo había cautivado desde el principio. «Ve», dijo él suavemente, «persigue tu sueño. Si decides que hay lugar para mí en él, estaré aquí». «¿Aquí en Nerja?», preguntó ella, una nota de esperanza en su voz. «Aquí en Barcelona, o donde sea que tu arte te lleve», respondió él. «He pasado toda mi vida siguiendo un camino trazado por otros. Ahora quiero trazar el mío propio, si me das la oportunidad de hacerlo junto a ti». Catalina se acercó a la mesa, llevando 2 tazas más de café. «La vida es curiosa», comentó, sentándose con ellos. «A veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa». Maite miró a su mejor amiga, luego a Julián, y finalmente al mar que se extendía más allá de la ventana. El mismo mar que la había acogido cuando huía, ahora le ofrecía un nuevo horizonte de posibilidades. «Tengo una condición», dijo finalmente, mirando a Julián. «No más mentiras, no más máscaras, no más jaulas doradas», acordó él, extendiendo su mano sobre la mesa. Sus dedos se encontraron a mitad de camino, y en ese toque había más verdad que en todas las palabras que habían intercambiado antes. La Feria de Arte de Barcelona brillaba con luces y promesas en una cálida noche de primavera. El espacio dedicado a Maite Cienfuegos destacaba entre los demás. Sus nuevas obras, una serie titulada Vuelo Libre, atraían la atención de críticos y coleccionistas por igual. Los cuadros contaban una historia de transformación, pero esta vez no era una historia de escape, sino de encuentro. En el centro de la exposición, un lienzo de gran formato mostraba 2 pájaros volando sobre un mar embravecido. Uno tenía las alas doradas, el otro llevaba trazos de pintura en las plumas. Debajo, una pequeña placa rezaba «El vuelo compartido». «Es diferente a tus primeras obras», comentó una crítica de arte estudiando la pieza. «Hay una serenidad aquí que antes no existía». Maite, vestida con un elegante vestido azul noche y su característico perfume Agua de Sevilla, sonrió mientras sentía una mano familiar posarse suavemente en su espalda. Julián, que había cambiado los trajes formales por una elegancia más relajada, se unió a la conversación. «El arte, como la vida, evoluciona», respondió Maite, intercambiando una mirada cómplice con él. «Sí aprendemos a volar de diferentes maneras». Los últimos meses habían sido un torbellino de cambios y descubrimientos. Después de su conversación en el café de Nerja, Maite y Julián habían decidido construir algo nuevo juntos, algo basado en la verdad y la libertad mutua. Catalina, que había viajado desde Nerja para la inauguración, se acercó con copas de cava. Su cabello rojo resplandecía bajo las luces de la galería, y su sonrisa era más brillante que nunca. Por los nuevos comienzos, brindó entregando las copas, y por las verdades que nos liberan. En ese momento, un murmullo de sorpresa recorrió la galería. Isabel Ortega de Cienfuegos, elegante como siempre, atravesaba la entrada. Esta vez, sin embargo, algo había cambiado en su postura, en la forma en que sus ojos buscaban a su hija. «Mamá», susurró Maite, sorprendida por la presencia inesperada. Isabel se detuvo frente al cuadro central, sus ojos estudiando cada detalle antes de volverse hacia su hija. «Tenías razón», dijo suavemente, «sobre la libertad, sobre ser fiel a una misma». Lágrimas contenidas brillaban en los ojos de ambas mujeres. «Las paredes de la mansión», continuó Isabel, «están demasiado vacías sin tus pinturas secretas». Maite dio un paso hacia su madre, y por primera vez en lo que parecían años, compartieron un abrazo verdadero. Julián y Catalina se retiraron discretamente, dándoles espacio para ese momento de reconciliación. «He estado pensando», dijo Isabel después de separarse, «en transformar el antiguo estudio de tu padre en una galería, para artistas emergentes que necesiten un espacio para mostrar su verdad». La sorpresa en el rostro de Maite se transformó en una sonrisa radiante.
Me encantaría ayudar con eso, respondió, sintiendo que un último muro invisible se derrumbaba entre ellas. Más tarde esa noche, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Maite y Julián subieron a la terraza de la galería. Barcelona se extendía ante ellos, un mar de luces y posibilidades. La brisa nocturna traía consigo el aroma del mar, recordándoles dónde había comenzado su historia. ¿Sabes qué es lo más curioso?, reflexionó Maite, apoyada en la barandilla. Aquel día, cuando huí de mi boda, pensé que estaba escapando del amor, y yo, persiguiéndote, pensé que buscaba una explicación, añadió Julián, entrelazando sus dedos con los de ella. Pero ambos estábamos buscando la libertad de ser quienes realmente somos. Desde abajo llegaba la voz de Catalina, cantando una antigua copla flamenca mientras ayudaba a recoger la galería. Isabel conversaba animadamente con algunos coleccionistas, su risa mezclándose con la música. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Julián, observando el horizonte de la ciudad. Maite sonrió, sacando de su bolso un pequeño cuaderno de dibujo. En sus páginas, bocetos de nuevas obras se mezclaban con planes para la galería en Córdoba y notas sobre futuros viajes juntos. Ahora respondió, escribimos nuestra propia historia, no la que otros esperan de nosotros, sino la que elegimos crear juntos. Se besaron bajo el cielo estrellado de Barcelona, con el sonido de la ciudad como música de fondo. En la galería, el cuadro de los pájaros parecía cobrar vida bajo las luces nocturnas, sus alas extendidas hacia un horizonte sin límites. La libertad, habían aprendido, no consistía en volar solos, sino en elegir con quién compartir el vuelo. Y en esa noche de primavera, entre arte y verdades reveladas, Maite y Julián confirmaban que habían elegido bien. 2 años después, la antigua mansión de los Cienfuegos en Córdoba había sufrido una transformación sorprendente. El austero estudio que una vez perteneció al patriarca de la familia, ahora rebosaba de vida y color. La Galería Cienfuegos se había convertido en un refugio para artistas emergentes, un espacio donde la libertad creativa era tan valorada como la excelencia técnica. Isabel Ortega de Cienfuegos caminaba por los pasillos de la galería con un orgullo diferente al que había conocido antes. Ya no era el orgullo rígido de la tradición, sino uno nuevo, nacido de ver sueños florecer en las paredes que alguna vez habían sido testigos de tanto silencio. En el jardín, donde los naranjos seguían perfumando el aire con su aroma dulce, Maite instalaba su estudio de verano. Los rayos del sol se filtraban entre las ramas, iluminando sus últimas obras, una serie dedicada a la transformación del amor a través del tiempo. Julián, que había encontrado su propia voz como escritor, pasaba las tardes en una esquina del jardín, trabajando en su primera novela. Su laptop compartía espacio con los pinceles de Maite, una metáfora perfecta de cómo sus vidas se habían entrelazado sin perder su individualidad. Catalina había convertido el Café Marina de Nerja en un punto de encuentro cultural, organizando noches de poesía y música flamenca. Cada mes, viajaba a Córdoba para las exposiciones especiales de la Galería Cienfuegos, trayendo consigo el espíritu libre de la costa. En una tarde particularmente significativa, Maite descubrió su obra más personal, un tríptico que narraba su historia de amor. El primer panel mostraba una novia fugitiva, el segundo retrataba el encuentro de 2 almas en una cueva antigua, y el tercero era diferente. «Es nosotros», susurró Julián, abrazándola por detrás mientras contemplaban la obra. «Pero hay algo nuevo aquí». Maite sonrió, llevando la mano a su vientre apenas abultado. «La vida siempre encuentra formas de sorprendernos», respondió entrelazando sus dedos con los de él. En el último panel del tríptico, los 2 pájaros que se habían convertido en su símbolo personal construían un nido. Sus alas, doradas y pintadas, se entrelazaban protegiendo algo precioso, un pequeño huevo que brillaba con todos los colores del amanecer. Isabel, que había estado observando la escena desde la puerta del jardín, se acercó con lágrimas contenidas en los ojos. «Tu abuela estaría tan orgullosa», dijo suavemente. «Ella siempre supo que eras diferente, especial». El sonido de risas y música llegaba desde la galería, donde una nueva exposición estaba a punto de inaugurarse. La mansión que una vez había sido símbolo de tradiciones inquebrantables, ahora pulsaba con vida nueva, con sueños en construcción. En la pared del estudio,
Junto a los premios y reconocimientos que Maite había acumulado, colgaba un pequeño cuadro, el primer boceto que había dibujado en el Café Marina de Nerja. Era un recordatorio constante de que los finales felices no son puntos de llegada, sino nuevos comienzos. ¿Lista?, preguntó Julián, ofreciéndole su mano mientras los primeros invitados comenzaban a llegar. Maite asintió, pero antes de dirigirse a la galería, se detuvo un momento para contemplar el jardín donde una vez había pintado en secreto. Ahora, ese mismo espacio era testigo de una verdad simple pero profunda. El amor, como el arte, florece mejor en libertad. Y así, bajo el cielo andaluz y el aroma de los naranjos en flor, la historia que había comenzado con una fuga continuaba escribiéndose, no con miedo ni obligaciones, sino con pinceladas de verdad y tinta de libertad. Porque al final, el amor más verdadero es aquel que nos permite ser quienes realmente somos, mientras crecemos junto a quien elegimos amar. Fin. Si estuvieras en el lugar de Maite, ¿tendrías el mismo valor para abandonar una vida de privilegios, huir de tu propia boda y seguir tu sueño artístico, aún sabiendo que esto significaría romper con tu familia y tradiciones? ¿Qué sacrificarías por tu verdadera libertad? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.